vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Jensi Carolina Rocha Silva y el día de hoy, con la asesoría de la doctora Maricela Hernández, abordaremos el tema de alergia alimentaria no mediada por IgE. Los síntomas gastrointestinales son un motivo realmente frecuente de atención médica. El diagnóstico puede ser un desafío debido a la amplia variedad de posibles causas. Las alergias alimentarias son una causa frecuente que presenta alteraciones gastrointestinales, y las alergias alimentarias son una reacción adversa a alimentos de tipo inmunológico, como ya vimos previamente en una sesión anterior. Tenemos que la alergia alimentaria se va a clasificar en dos tipos: la alergia alimentaria mediada por IgE y la alergia alimentaria no mediada por IgE, de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico. Y tenemos un patrón intermedio entre ambas de tipo mixto. Cuando pensamos en alergia alimentaria, en general se nos viene a la mente los casos clínicos de alergia alimentaria mediada por IgE. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a referir a ese tipo de alergia alimentaria que muchas veces está infradiagnosticado, que muchas veces no se piensa en el diagnóstico y muchas veces se confunde con algunas otras alteraciones. Dentro de las alergias alimentarias no mediadas por IgE, tenemos principalmente las que tienen manifestaciones gastrointestinales, como la proctocolitis alérgica, la enteropatía inducida por proteínas alimentarias, el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias, algunas otras como la dermatitis herpetiforme y la enfermedad celíaca, que ya se vieron en una sesión en la cual se trató la hipersensibilidad al gluten, y el síndrome de Geiger. Además, vamos a tocar también, dentro de las alergias alimentarias de tipo mixto, están los trastornos gastrointestinales eosinofílicos, y de ellos el más importante y más estudiado es la esofagitis eosinofílica. Hablando primero de los trastornos no mediados por IgE que tienen manifestaciones puramente gastrointestinales, tenemos que se ha pensado que en realidad corresponden a tres entidades en diferentes espectros de una misma enfermedad. Tenemos así la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias, que es la manifestación más leve de las tres, y afortunadamente pues es la más frecuente. Posteriormente tenemos la enteropatía inducida por proteínas alimentarias, que tiene un grado de gravedad moderado, pero se encuentra con relativa menos frecuencia, además de que, como mencioné previamente, muchas veces están infradiagnosticados estos síndromes. Y finalmente, en el espectro, el más grave clínicamente es el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias, que afortunadamente, a pesar de ser una emergencia, pues llega a ser visto con menos frecuencia. Vamos a empezar con la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias, y para eso vamos a mencionar primero un caso clínico. Tenemos un paciente lactante de 11 meses que es referido a la evaluación de alergia alimentaria, sin ningún antecedente personal patológico de importancia, con antecedente heredofamiliar, únicamente madre con alergia alimentaria y ambos padres con rinitis alérgica. Dentro de los antecedentes de alimentación, desde su nacimiento con lactancia materna y algunas veces complementado con fórmula de leche de vaca 4 o 5 veces a la semana. Este paciente inició su padecimiento actual a las 8.5 semanas de vida, al notar la madre sangre macroscópica en las evacuaciones. Niega alguna otra sintomatología, y a la exploración física en su valoración prácticamente no había ninguna alteración clínica, y su peso y su talla dentro de percentiles adecuados para la edad. En este paciente, lo primero que se pensó fue que hubiera alguna alteración secundaria a los lácteos ingeridos por la madre, por lo que se indicó una dieta de eliminación a la madre, y con esto a los 3 días el paciente empezó a tener mejoría. Sin embargo, las heces seguían presentándose en algunas ocasiones con sangre.
Posteriormente, como la madre empezó, además, para sustituir los lácteos, empezó a tomar leche de soya y algunos otros alimentos todavía que contenían lácteos, como por ejemplo quesos, carnes frías que se pensaba que estuvieran contaminados con queso en los aparatos donde se realizan, se dio la indicación a la madre de suspender estos otros alimentos de su alimentación. Con esto el bebé tuvo mejoría y prácticamente al cabo de 2 semanas, pues ya las evacuaciones eran normales, eran negativas para sangre. Sin embargo, todavía se llegó a presentar estudio de sangre oculta en heces positivo. Posteriormente se continuó la lactancia, la dieta de eliminación materna se continuó al 100%, el lactante se pudo ablactar a los 6 meses sin ningún problema y sus estudios posteriores de sangre oculta en heces que se realizó por indicación de su pediatra resultaron negativas. Si nos fijamos en este caso clínico, prácticamente nos describen de manera típica un cuadro de proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias. Se trata de una inflamación localizada en el colon distal que causa hematoquesia en lactantes que, como este bebé, por lo demás se ven sanos. Se ha visto que es la alergia alimentaria no mediada por inmunoglobulina E más frecuente y llega a presentarse hasta en el 60% de los casos de hemorragia rectal en los lactantes. Generalmente inicia temprano en la vida, la mayoría de las veces en las primeras semanas o meses de vida, en general menos de 6 meses. En este estudio publicado por Martin y colegas se vio una asociación importante entre los antecedentes heredofamiliares de intolerancia en los alimentos y la presencia de proctocolitis alérgica. Se ha visto incluso que hasta en el 50% de los casos se llegan a coexistir con enfermedad atópica y hasta el 60% de los pacientes tienen algún familiar de primer grado afectado con antecedentes atópicos. La prevalencia es muy variable. En lugares como por ejemplo Israel se han hecho algunos estudios, una corte muy grande que valoró una prevalencia del 0.16%, mientras que en otras cortes referidas en Estados Unidos se ha encontrado una prevalencia hasta del 17%. Dentro de los factores de riesgo, se desconoce mucho acerca de los mecanismos en general de las enfermedades alérgicas no mediadas por inmunoglobulina E. Sin embargo, en este caso de la proctocolitis alérgica, la teoría más afectada menciona que se trata de una alteración en la madurez del sistema inmunológico, tanto en el innato como el adaptativo, que va a condicionar una permeabilidad intestinal alterada y a todo esto le sumamos una predisposición genética, nos va a generar el cuadro con los datos clínicos que ya mencionamos. En este estudio, que es un metaanálisis publicado por Dosinski y colegas, del cual vamos a estar hablando a lo largo de las diapositivas de la proctocolitis alérgica, ya que es uno de los estudios más grandes realizados en cuanto a proctocolitis alérgica, con un seguimiento muy grande, dentro de las características generales se pudo observar que la mayoría de los casos eran de género masculino, que lactantes menores de 6 meses, y en un porcentaje alto en este metaanálisis se observó que eran bebés alimentados con lactancia materna. Sin embargo, en algunos otros estudios este porcentaje lleva a ser incluso más alto. Y la mayoría de las veces, más del 70%, no tenían alteraciones diarreicas. Dentro de los alimentos desencadenantes, el alimento principal que se ha asociado es la leche de vaca, pero se ha mencionado que con mayor frecuencia se debe a la exposición indirecta a la leche de vaca a través de la lactancia materna. Esto es porque más de la mitad de los casos pues es una enfermedad que se presenta en lactantes exclusivamente alimentados con seno materno. Y se ha visto que otros alimentos también involucrados pueden ser la fórmula a base de soya y con mucho menos frecuencia huevo, trigo, maíz. Dentro de las manifestaciones clínicas,
se ha observado que la sangre macroscópica, si bien se llega a presentar únicamente en el 41% de los casos, de acuerdo a lo reportado en este metaanálisis en este estudio prospectivo, perdón, realizado por Martin y colegas, se observó que hasta en el 41% presentaban sangre macroscópica. Sin embargo, al hacer estudios de sangre oculta en ese, se llegó a presentar en un porcentaje hasta del 78%. Dentro de los datos clínicos podemos observar que algunas veces presentan diarrea leve, la característica principal es las evacuaciones con moco, sangre, pero algo muy característico es una buena apariencia general. Por lo demás, el lactante se ve sano. Dentro del abordaje diagnóstico, en realidad, en este tipo de pacientes, el diagnóstico es eminentemente clínico. De hecho, las guías internacionales no recomiendan realizar pruebas de parche o realizar estudios para valorar inmunoglobulina E específica, ya que no se trata de un padecimiento mediado por IG. Sin embargo, y pues naturalmente en la mayoría de los casos, como podemos ver en el metaanálisis de Lusinski y colegas, casi el 90% de los estudios de IgE, ya sea por pruebas cutáneas o IgE sérica específica, pues resultaron negativos. La única excepción para realizar este abordaje es cuando haya comorbilidades alérgicas asociadas. Dentro de los estudios de laboratorio podemos encontrar con una frecuencia importante eosinofilia. Sin embargo, en el metaanálisis de Lusinski se vio pues que en realidad puede o no estar, prácticamente es casi 50-50, y otras alteraciones que se pueden encontrar de forma leve y transitorias es la anemia leve e hipoalbuminemia. Hablando de los datos que se han visto, que se presentan a nivel de la endoscopía, macroscópicamente se puede observar la mucosa normal o bien eritema mucoso, ulceraciones aftosas, y estos datos en general pues se han documentado de estudios en los cuales se ha hecho endoscopía, pero más que nada o con fines de investigación o bien que se tenían algunas otras sospechas diagnósticas. De hecho, en las guías internacionales recomiendan no hacer endoscopía de rutina en estos pacientes a menos que se sospeche de algún diagnóstico alternativo. Histopatológicamente se caracteriza por una densa infiltración eosinofílica de la mucosa rectosigmoidea. Podemos encontrar colitis focal leve, la infiltración y la hiperplasia linfonodular como hallazgos en estos pacientes. Aunque la sospecha y el diagnóstico es eminentemente clínico, no hay criterios de diagnóstico aceptados disponibles. Sin embargo, se va a sospechar en un paciente que tenga sangrado rectal leve, en un bebé que por lo demás esté sano, que tenga la resolución de los síntomas, como lo vimos en el caso que presentamos al inicio, al eliminar los alimentos probablemente culpables. En el caso de lactancia exclusiva, pues eliminar los alimentos de la dieta materna y con resolución de los síntomas. Y en ocasiones, al reintroducir estos alimentos, pues se puede observar la reaparición de los síntomas. Y obviamente, de manera importante, excluir otras causas de hemorragia rectal. Entonces, tenemos que la piedra angular del diagnóstico en este tipo de pacientes es clínico y se basa además en la dieta de eliminación diagnóstica. Se quita el alimento que probablemente nos esté causando problemas, que por frecuencia lo primero que eliminaríamos sería la leche de vaca, seguido de la soya. Y la dieta de eliminación en este tipo de pacientes para realizar diagnóstico debe de ser entre 2 y 4 semanas. Posteriormente se valora reintroducir el alimento con un reto 2 a 3 meses de dieta de eliminación. En este caso, pues se ha observado que después de 2 a 3 meses, la mayoría de los casos sigue siendo positivo. Sin embargo, después de un año de la eliminación del alimento, la mayoría de los pacientes, casi el 80%, ya han generado tolerancia y presentan un retoral negativo. Hay que diferenciarlo de algunas otras patologías que pueden dar alteraciones de sangre en las evacuaciones. Como es sangre en escasa cantidad, muchas veces
pues uno de los casos de los diagnósticos más importantes es la fisura anal, también alteraciones como dermatitis del pañal, aunque no tenemos otros datos que nos hagan pensar en alteraciones que tengan que ver con el sistema de la coagulación, algunas veces puede ser una de las manifestaciones, las evacuaciones con sangre, como manifestación inicial de una coagulopatía. Entonces es algo que hay que descartar. Y obviamente el diagnóstico más común a descartar en este tipo de pacientes son las infecciones gastrointestinales. Hablando del tratamiento, ya lo mencionamos incluso del diagnóstico, el tratamiento de elección es, en el caso de los bebés alimentados con seno materno, la eliminación, la eliminación de la leche de vaca en la dieta materna. Esto va a causar que el sangrado rectal prácticamente se resuelva en unos días, 3 a 4 días en promedio. En los lactantes que son alimentados con fórmula, pues se sugiere una fórmula extensamente hidrolizada, aunque cabe mencionar que hasta el 20% de los niños que son alimentados con seno materno van a presentar una resolución espontánea, incluso sin modificaciones en la dieta materna. Sin embargo, como no vamos a saber cuáles van a resolver espontáneamente y cuáles no, pues se indica la dieta de eliminación materna. En este estudio publicado por Erdem y colegas, se realizó la valoración del desarrollo de tolerancia en los lactantes con proctocolitis alérgica y se observó que en promedio se desarrollaba tolerancia entre los 3 y los 66 meses. Y se vio que de entre el primer año de vida, pues los pacientes que desarrollaron tolerancia fueron del 40%, para el segundo año de vida se agregaron 27% más, para el tercer año de vida el 9%, y finalmente después de los 36 meses únicamente un 5%. Es decir, además en este estudio también se pudo observar que mientras más temprano inicie la enfermedad y los síntomas se asocien con un bebé alimentado con seno materno, la resolución va a ser más temprana. Pasando a nuestra siguiente enfermedad, que es un espectro intermedio entre las patologías no mediadas por IgE con manifestación gastrointestinal, tenemos la enteropatía inducida por proteínas alimentarias. Este es un síndrome que en realidad es poco común y se caracteriza por lesión del intestino delgado, causando malabsorción, muy similar a la que se observa en la enfermedad celíaca, aunque menos grave y además sin manifestaciones extraintestinales como serían en la enfermedad celíaca. Desafortunadamente no hay suficientes estudios para poder documentar una prevalencia general, por lo que se desconoce este dato, pero se ha observado por los reportes pues que se piensa que va en disminución, y esto es porque este tipo de enteropatía pues prácticamente la mayoría de las veces se asocia a lactantes alimentados con fórmula, y en este tipo de pacientes pues, y recientemente se ha visto que conforme vamos avanzando, pues hay un poco más de apego hacia la lactancia materna. Estos pacientes generalmente inician su cuadro clínico 1 a 2 meses después de que se van introduciendo los alimentos en la dieta. Y el alimento principal, igual que en la previa, es la leche de vaca, seguido por soya, trigo, huevo, y se manifiesta con diarrea prolongada que generalmente se presenta en los primeros 9 meses de vida. Algunas veces se acompaña de vómitos, datos de mala absorción, originando hasta en el 50% de los casos retraso en el crecimiento. Incluso en algunos pacientes se ha visto distensión abdominal importante y saciedad temprana, que cuando llega a ser muy aparatosa, pues son pacientes que se piensa que tienen algún abdomen agudo, y no ha sido nada despreciable la cantidad de pacientes que en el pasado pues fueron sometidos a una laparotomía por los datos clínicos iniciales. Se desconoce a ciencia exacta cuál es el mecanismo fisiopatológico, pero se propone que el daño estructural de la mucosa yeyunal
es resultado de la infiltración de las células T específicas de los alimentos, en particular la leche de vaca, lo cual va a provocar un síndrome de mala absorción. Además, esto se origina sobre todo cuando hay algún daño previo en la barrera mucosa. Es decir, se han visto casos donde esto surge posterior a una gastroenteritis. Entonces, esto hace un poquito más complicado el diagnóstico. Y dentro de los hallazgos inmunitarios que se han encontrado, hay un aumento en el interferón gamma, en la interleucina 4, también en los linfocitos T citotóxicos, las células plasmáticas, los eosinófilos y aumento en la inmunoglobulina A específica de alimentos. Y no se ha visto alguna asociación específica con IgE, ya que pues no se trata de un mecanismo mediado por IgE. Finalmente, lo que se ha observado de manera general es que en algunos estudios que se han realizado, estudios endoscópicos, se ha visto la mucosa anormal únicamente mientras el alimento está en la dieta y que se revierte al evitarlo. Dentro de los criterios diagnósticos que se aceptan para llegar a este diagnóstico, pues el primero de ellos es la edad. Generalmente se trata de un lactante menor de 9 meses en el cual la exposición repetida al alimento culpable va a causar los síntomas gastrointestinales sin ninguna otra causa identificada. En este tipo de patología se requiere la confirmación a través de biopsia del intestino delgado. ¿Y qué se espera encontrar? En un niño con síntomas, lesiones vellosas, hiperplasia de criptas e inflamación, con, con datos normales al tener un paciente asintomático. Cuando se eliminan los alimentos causantes, pues en general se resuelve el cuadro clínicamente a las semanas, 2 semanas, 3 semanas, mientras que los datos histopatológicos generalmente tardan varios meses en resolverse. El diagnóstico, además de los datos clínicos, de los criterios histopatológicos que ahorita mencionamos, al apoyarnos en los estudios de laboratorio, generalmente vamos a encontrar anemia moderada, hipoproteinemia, esto asociado pues a un síndrome de mala absorción. Incluso podemos tener tiempos de coagulación prolongado también por la falta de absorción de vitamina K. Podemos realizar estudios en los cuales vamos a tener estiatorrea en el 80%, por lo mismo del síndrome de mala absorción, y las alteraciones en la biopsia que ya mencionamos, hiperplasia de las criptas, y en estos pacientes no se recomienda la realización de pruebas cutáneas o IgE específica a menos que existan condiciones alérgicas asociadas. Y cabe destacar que el diagnóstico diferencial principalmente se debe de realizar con infecciones y con enfermedad celíaca, aunque clínicamente tendríamos otros datos en el caso de la enfermedad celíaca. Pero al momento de que estamos con el paciente en el abordaje clínico, pues muchas veces el paciente no llega del libro como lo revisamos y pueden tener algunas otras alteraciones. Entonces, son diagnósticos diferenciales que estamos obligados a pensar y también, dado el síndrome de mala absorción, pues hay que descartar otras causas, como por ejemplo la insuficiencia pancreática, secundaria, por ejemplo, a fibrosis quística u otras alteraciones. En este tipo de pacientes, igual, el tratamiento es evitar el alimento desencadenante y en caso de ser un paciente alimentado con fórmula, que es la mayoría de las veces que ocurre en estos casos, pues se debe de iniciar fórmula extensamente hidrolizada. Recordemos que estos pacientes van a cursar con un síndrome de mala absorción, con falla de medro, entonces la mayoría de las veces van a requerir un manejo en hospital con administración de líquidos intravenosa, con nutrición parenteral. El manejo debe de ser multidisciplinario con el alergólogo, el gastroenterólogo pediatra, el nutriólogo y obviamente pues todo esto dirigido de manera correcta. El pronóstico, a pesar de todo, en este tipo de pacientes a largo plazo es bueno. La mayoría de las veces, a los 2 a 3 años, podemos ver al niño así, tolerando adecuadamente el alimento. Y aunque la edad promedio de resolución es a las 5 semanas.
Si bien clínicamente se espera una mejoría a las 2 semanas de eliminar el alimento culpable, las alteraciones de las vellosidades y el síndrome de mala absorción resultante puede tardar pues más tiempo, varias semanas en resolverse. Vamos ahora a pasar al síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias. Mencionamos previamente que es el espectro más grave de estas enfermedades no mediadas por IgE con manifestaciones gastrointestinales. Vamos primero a mencionar un caso clínico. Se trata de un lactante de 9 meses que no tiene ningún antecedente personal patológico de importancia, con padre con rinitis alérgica y alergia a la penicilina y con antecedentes de alimentación con lactancia materna desde el nacimiento y escasas ocasiones ha recibido fórmula de leche de vaca. Al nacer de manera complementaria y un par de días a los 2 meses de edad. Tuvo su ablactación a los 5 meses con cereales, verduras, frutas, sin ninguna eventualidad, y el yogur se introdujo en la dieta a los 8 meses de edad. Este paciente inició su padecimiento actual 2 horas después de ingerir yogur. La madre nota que se pone irritable, presentó además vómitos repetidos, no sanguinolentos, tampoco de contenido biliar, y posteriormente se agregaron evacuaciones disminuidas de consistencia y aumento en la frecuencia de las evacuaciones. No presentó fiebre en ningún momento, no había el antecedente de alguien más en la familia enfermo, y pues se llevó a valoración y a la exploración física. El paciente se encontraba hipotenso, pálido, apático. Este paciente pues obviamente fue abordado en urgencias, se realizó administración de líquidos por vía intravenosa. Dados las características, hipotensión, el malestar general, se realizaron estudios para sepsis y posterior a enviarse los estudios se iniciaron antibióticos intravenosos. Dentro de los estudios que se realizaron, pues únicamente la biometría hemática arrojó leucocitosis, la sangre oculta en heces fue positiva y sorprendentemente a las 2 horas después de tener un paciente hipotenso y en estado general grave, el paciente presentó mejoría. Posteriormente pudo egresarse a las 48 horas al estar clínicamente asintomático y con cultivos negativos hasta ese momento. Sin embargo, 2 semanas después, posterior a la ingesta de queso, la madre refiere que se repite todo. ¿Sí? Empieza otra vez con vómitos, malestar general, llega nuevamente a urgencias y prácticamente misma historia. Este caso que acabamos de presentar prácticamente es algo típico o muy característico del síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias. Como podemos ver, es una emergencia médica potencial. Un paciente que está hipotenso, pues prácticamente puede darnos complicaciones cardiovasculares irreversibles e incluso la muerte. Este síndrome se caracteriza por aparición tardía de vómito prolongado o diarrea acuosa o sanguinolenta y hasta en el 15% de los casos inestabilidad hemodinámica e hipotensión. Las manifestaciones clínicas en este tipo de pacientes van a depender de la frecuencia y de la dosis del alimento desencadenante. Y también importante dentro del fenotipo que se presente, la edad del paciente. Cabe mencionar, como lo vimos en el caso, de hecho, si tenemos un paciente como el que ahorita refería en urgencias, pues definitivamente no vamos a pensar de primera intención que es un síndrome de enterocolitis. De hecho, ya cuando estuve revisando, yo pensé, pues muchas veces quizá los tuvimos en urgencia y lo tratamos como sepsis, esas veces que el paciente evoluciona favorablemente, finalmente se va y quizá regresa otra vez a urgencias aquí o en otro hospital y pues no se tiene muchas veces ese seguimiento cronológico de las hospitalizaciones y a veces porque el abordaje pues es diferente. Y todo esto lleva a un retraso en el diagnóstico. Es una patología que se presenta con una incidencia global muy variable, del 0.15 hasta el 7% de los niños, siendo más frecuente en menores de 2 años
En los países occidentales se ha reportado una prevalencia de síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias secundario a leche de vaca del 0.34%. Y en Estados Unidos en particular se han reportado prevalencias del 0.51% en niños, pero también se han observado casos en adultos del 0.22%. Y cabe mencionar que únicamente el 5% de los pacientes que presentan este síndrome reciben lactancia materna exclusiva. De hecho, se ha pensado que la lactancia materna sería un factor protector. Hablando de los fenotipos clínicos del síndrome de enterocolitis, vamos a clasificarlos de acuerdo a diversos parámetros. Uno de ellos, el tiempo de evolución, lo va a dividir principalmente en agudo y en crónico. Y a su vez cada uno de estos, el agudo pues generalmente se empieza en horas, mientras que el crónico en días o semanas se genera su evolución. Y a su vez dentro de las manifestaciones, sobre todo dependiendo del número de vómitos que se presenten, vamos a tener leve, moderado o grave, y en el caso de crónico, únicamente leve y grave. Hablando de la presencia o ausencia de inmunoglobulina E específica, lo vamos a clasificar como clásico cuando está ausente, porque recordemos que es una enfermedad no mediada por IgE, y se va a llamar atípico cuando se presenta una IgE específica hacia el alimento. Dentro de la edad de inicio también vamos a tener tres fenotipos de inicio temprano, que generalmente la edad de corte es menos de 9 meses, de inicio tardío, más allá de esta fecha, y la inicio en el adulto, que se llega a ver con muy poca frecuencia, pero sí lo podemos presentar. Y hablando de los desencadenantes alimentarios que también van a tener que ver directamente con la gravedad, tenemos la leche de soya, la leche de vaca y la leche de soya como primeros culpables, con menos frecuencia los alimentos sólidos y finalmente un porcentaje muy bajo, lactancia exclusiva. Y por otra parte tenemos algunos fenotipos ya más raros, como la presentación del síndrome de enterocolitis en el neonato, que muchas veces se va a confundir con enterocolitis necrotizante, y también el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas asociado a síndrome de Down. En estos fenotipos se ha observado que los antecedentes familiares de atopia llegan a presentarse hasta en el 70% de los casos. Hablando de los mecanismos fisiopatológicos, igual que en las dos enfermedades previas que mencionamos, pues no tenemos mucha luz respecto a qué es lo que sucede en este tipo de enfermedades, qué origina las alteraciones intestinales y a su vez eso que origina los síntomas. Se ha observado que finalmente hay una alteración en la permeabilidad del epitelio, con lesión a nivel del epitelio, con un incremento de factor de necrosis tumoral alfa, una disminución en el factor de crecimiento transformante beta y en su receptor, y un incremento en la interleucina 10, en la interleucina 9, con mayor reclutamiento de eosinófilos. Pero y se piensa pues que tiene que ver algún reconocimiento del antígeno, pero no se ha descrito el mecanismo. Y además no se ha determinado todavía cómo es que estos eventos inmunitarios van a condicionar los datos clínicos de vómito, hipotensión, diarrea. Hasta ahorita lo único claro pues es que se relaciona con un incremento en la serotonina, y se ha pensado que tiene que ver con la regulación neuroinmunológica. Sin embargo, no está determinado si esto es a través de un mecanismo periférico o únicamente a través de un mecanismo de acción central. Se ha visto que la disminución en el receptor del factor de crecimiento transformante beta se correlaciona de manera directa con el grado de atrofia de las vellosidades. En cuanto a la inmunidad celular, se ha observado que la exposición al alimento culpable, en particular a la leche, que es con el alimento que se han hecho más estudios, conduce a un aumento en los linfocitos intraepiteliales. Así tenemos neutrófilos, eosinófilos, monocitos, se van a activar, los linfocitos circulantes van a tener una disminución porque va a haber una migración hacia el epitelio,
Y a nivel de los estudios de biopsias, se puede encontrar también un incremento en las células plasmáticas y en los linfocitos TCD4. Hablando de la inmunidad humoral, se ha visto además que hay una disminución en la IgE específica del alimento, en la IgG, particularmente la IgG4, y también la inmunoglobulina A en sangre periférica. Y se ha observado un incremento en la activación de neutrófilos con mayor actividad de interleucina 8, de interleucina 10, un aumento en las células plasmáticas productoras de inmunoglobulina M e inmunoglobulina A, y se ha visto también un incremento en las concentraciones de triptasa, lo que sugiere que algo está ocasionando que se activen los mastocitos. Sin embargo, respecto de cómo se involucran estos mecanismos para darnos los datos clínicos y las manifestaciones que mencionamos, pues no se ha esclarecido esto. Dentro de las manifestaciones clínicas, hablando primero del fenotipo agudo, tenemos que este se presenta en lactantes y niños pequeños con alimentos culpables principales, leche de vaca, soya, y en tercer lugar, con mucho menos frecuencia, alimentos sólidos. Se puede presentar también en los adultos, pero en estos el alimento principal pertenecen al grupo de los mariscos, especialmente moluscos. Y estos pacientes generalmente presentan unas horas posteriores a la administración del alimento, vómito repetido, la mayoría de las veces en proyectil, y 2 a 10 horas después, en promedio 5 horas, se agregan evacuaciones disminuidas en consistencia, con moco, sangre. Podemos tener alteraciones hemodinámicas, principalmente hipotensión, shock hipovolémico, incluso distensión abdominal que llega a ser grave, que incluso llega a abordarse como un abdomen agudo quirúrgico. Dentro de los estudios de laboratorio se ha observado un incremento en los leucocitos a expensas de neutrófilos, cuyo punto más alto ocurre a las 6 horas y se normaliza aproximadamente a las 24 horas. Se ha observado también elevación de la PCR, de las plaquetas. Sin embargo, si bien tenemos un paciente que clínicamente pareciera sepsis y tiene reactantes de fase aguda elevadas, se han observado diversos estudios en donde la elevación tanto de PCR como de las plaquetas por el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias realmente es en un rango muy bajo en relación a sepsis. Si tenemos una elevación PCR muy marcada o una trombocitosis igual muy marcada, sin mencionar rangos específicos, pues sí es importante pues primero diagnosticar, sospechar algunas otras alteraciones como choque séptico. Y en este estudio prospectivo, en esta gráfica podemos observar los datos clínicos que se realizaron en un estudio prospectivo de una corte australiana, donde se vio que el 100% prácticamente coincide con lo mencionado en la literatura, presentando vómitos como manifestación principal, y de ahí seguido de palidez, letargo, y si podemos observar, la hipotensión se presentaba solo en el 16%. Sin embargo, recordemos que en un paciente, sobre todo en un paciente pediátrico, cuando hablamos de hipotensión, pues ya estamos tarde en el manejo. Hablando del fenotipo crónico, tenemos que este se presenta principalmente en lactantes alimentados con fórmula de leche de vaca o de soya y se caracteriza por vómitos intermitentes y diarrea crónica que no tienen una asociación temporal específica con la ingestión de alimentos. Recordemos que el agudo se presentaba horas después, 2, 3 horas después de la administración del alimento, y aquí pues no tenemos ninguna relación, porque se trata de un evento que puede pasar días o semanas, entonces pues no hay esa asociación. Se manifiesta además con letargo, distensión abdominal. En este tipo de pacientes que tenemos vómito, diarrea de manera crónica, pues es esperable que tengamos alteraciones en el peso, retraso en el crecimiento, deshidratación. Incluso en los laboratorios vamos a tener datos que reflejen este cuadro crónico.
leucocitosis, eosinofilia, acidosis metabólica, anemia crónica, podemos encontrar también hipoalbuminemia e incluso en casos muy importantes, metahemoglobinemia, esto por el aumento de los nitritos que se están generando. Se ha visto que hasta en el 75% de los pacientes clínicamente se ven realmente graves e incluso 15% van a presentar hipotensión y van a requerir hospitalización y un manejo intenso. Dentro de las características mencionamos, ya sea en el caso del crónico, se va a clasificar a su vez en leve o grave y particularmente tiene que ver con el número de episodios de vómitos. En el leve, pues se presentan 1 a 3 vómitos intermitentes y generalmente es un cuadro que se autolimita. Mientras que en el grave se presentan más de 4 vómitos, son en proyectil, el paciente se ve pálido, deshidratado, este paciente requiere hidratación intravenosa. Y hay otros criterios que son opcionales, pero que muchas veces pues se llegan a presentar y los datos de laboratorio que ahorita ya mencionamos. Hablando de los desencadenantes, un factor importante es la edad de inicio, ya que se ha visto que cuando se presenta secundario a la leche de vaca o a la soya, se presenta en las primeras semanas o meses de vida, mientras que en los pacientes que lo presenten más tardío en la vida, 4 a 7 meses de vida, pues pensamos más bien en un alimento sólido que se introdujo en la dieta. Tenemos varios estudios, por ejemplo, este que se publicó por Massin y colegas, en donde se analizaron 441 pacientes con síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias. Se observó que el alimento culpable principal es la leche de vaca en más del 50% de los casos, seguido de la soya. Y en este estudio se observó que tener un familiar de primer grado con síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias también genera una predisposición a que no solo sea un alimento culpable, sino que sean varios grupos de alimentos los que estén causando problemas. Por otra parte, en este estudio, que es la corte australiana, que ahorita mencionamos con anterioridad, se observó que el alimento principal en esta corte fue el arroz, seguido por la leche de vaca. Y aquí se observó que la mayoría de los casos, igual que lo reportado en la literatura, únicamente se presenta el problema con un alimento. El diagnóstico básicamente tiene que ver con la sospecha, con los datos clínicos, pero una cosa muy importante, excluir otras causas potenciales. ¿Por qué? Porque es un paciente que puede tener en riesgo la vida, es un paciente hipotenso con alteraciones hemodinámicas, por lo tanto, pues deben de excluirse otras causas que puedan requerir un manejo inmediato. El reto oral sería el estándar de oro para confirmar el diagnóstico, pero este se va a realizar únicamente cuando el diagnóstico no esté claro clínicamente y obviamente cuando la relación riesgo-beneficio tenga un resultado favorable. ¿Por qué? Porque hasta el 50% de los pacientes que se les realiza reto oral, en este caso, pueden tener complicaciones. Entonces, si realmente no está claro, pues se valoraría. Dentro del abordaje diagnóstico, las guías internacionales, en particular el consenso de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología, no recomienda realizar pruebas de alergias, pruebas cutáneas o IgE sérica específica, por lo mismo que hemos mencionado con anterioridad. No se trata de un proceso mediado por IgE, entonces no tendría utilidad, pero tenemos dos excepciones. Una, un paciente que tenga una resolución más lenta a pesar de un diagnóstico adecuado. ¿Por qué? Porque puede tratarse de un síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias atípico, en el cual estos niños demuestran una IgE sérica específica a su alimento desencadenante. Y bien, pacientes con comorbilidades. Si tenemos un paciente que además tiene datos de alergia alimentaria mediada por IgE a otros alimentos, tiene dermatitis atópica, donde se sospeche que hay un alimento involucrado como causa-efecto, pues se pueden realizar, pero no de rutina. De igual forma, el consenso internacional no
no recomienda realizar radiografías o endoscopía de rutina. ¿Por qué? Porque en la radiografía no vamos a tener ningún hallazgo específico. En endoscopía podemos encontrar edema gástrico, eritema, friabilidad, pero esta se reserva para casos en los cuales se piensa en algún diagnóstico alternativo o se quiere descartar algún diagnóstico alternativo, o cuando a pesar del manejo con la dieta de eliminación no tenemos una respuesta favorable. Y en la colonoscopía pudiéramos encontrar una pérdida del patrón vascular, fiabilidad espontánea, ulceración, sangrado espontáneo, pero también podemos encontrar la normal. Entonces son estudios invasivos que no se recomiendan de rutina. ¿Y qué hay de las pruebas de parche? Hay varios estudios reportados en la literatura, en particular el documento de posición de la EACI de este año. Realizaron el análisis de diversos estudios que han valorado las pruebas de parche para predecir la tolerancia del desarrollo de la tolerancia en el síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias. Por ejemplo, en este estudio que fue publicado en el 2012, se encontró una sensibilidad muy baja, menor al 12%, una especificidad del 85%, pero valores predictivos positivos y negativos, pues realmente muy bajos. Por otra parte, en este otro estudio más reciente, publicado en el 2017 por Gonzaga y colegas, se observó que hay una baja eficacia para predecir la tolerancia en la alergia a la proteína de leche de vaca, que es la que más se ha estudiado, no mediada por IgE, de la prueba de parche. Por lo tanto, en base a estos artículos y otros más revisados en la literatura, pues las guías internacionales no recomiendan las pruebas de parche como prueba de rutina para el diagnóstico de alergias no mediadas por IgE. Dentro de los estudios mencionamos previamente el estándar de oro sería el reto oral, pero es importante tomar en cuenta en quién se va a realizar, y el mecanismo propuesto para realizarlo sería la administración de 3 dosis de la proteína alimentaria, particularmente 0.3 gramos por kilo de peso, que se administran en un intervalo de 30 a 60 minutos. Cabe mencionar que es un paciente que debe de estar canalizado, que debe de estar monitorizado, porque hasta la mitad de los pacientes pueden requerir reanimación con líquidos, con esteroide, por lo que el paciente pues debe de estar realmente en un ambiente controlado. Se debe de vigilar al menos por 6 horas, y en caso de que haya tenido el antecedente de reacciones muy graves, pues se puede disminuir la cantidad, y hay algunos casos incluso que han reportado reto oral de una sola dosis con adecuada resultados. Hay varios criterios para la interpretación de un reto oral positivo. Tenemos el realizado en el entorno comunitario, donde como criterio mayor tenemos la presencia de vómitos 1 a 4 horas después de que se administra el alimento, sin algún otro síntoma que sugiera una hipersensibilidad mediada por IgE, más 3 criterios menores, que pueden ser que cuando se vuelve a ingerir el alimento, pues se presentan vómitos, o con un alimento diferente, o que el paciente requiera acudir a urgencias, o administración de líquidos intravenosos, diarrea en 24 horas, que presente hipotensión, hipotermia. Estos datos pues nos apoyan al diagnóstico. Y en el caso de un entorno hospitalario, hago aclaración en cuanto a entorno comunitario. No significa que el paciente está en casa y se le está realizando pues ahí el reto. Debe de realizarse en un ambiente médico. Sin embargo, en este caso es un paciente que no estaba hospitalizado en ese momento, que no es el evento agudo, pues. Y en este caso se trata de un paciente el cual tenemos datos de que estuvo hospitalizado, ya se resolvió y se decide realizar el reto. El criterio mayor igual son los vómitos, sin datos de alergia alimentaria mediada por IgE clásicos, con 3 o más criterios menores. Dentro de los criterios menores prácticamente son los mismos. Lo único que cambia es que como tenemos un paciente con estudios de laboratorio,
pues aquí se incluye un aumento de neutrófilos mayor a 1500 por encima de su recuento inicial. Pero de cualquier forma el reto oral, en el caso del síndrome de enterocolitis, debe de hacerse en un ambiente hospitalario. Y el diagnóstico diferencial es muy amplio. Tenemos la gastroenteritis infecciosa, que es un episodio, sepsis, enterocolitis necrotizante, aversión a la comida, trastornos neurológicos, reflujo gastroesofágico, y aquí diversas manifestaciones que nos pueden ayudar a diferenciar respecto a un diagnóstico. Tenemos aquí algunas otras alteraciones como enfermedad de Hirschsprung, problemas obstructivos, inmunodeficiencias primarias, también son diagnósticos que deben descartarse. El tratamiento es una prioridad realizar reanimación intensiva con líquidos. El ondansetrón se ha visto como adyuvante en el vómito y hay algunos autores que refieren metilprednisolona intravenosa, sin embargo, no hay estudios que apoyen esta recomendación. Y dentro del tratamiento tenemos un paciente que es alimentado con seno materno, pues la dieta de eliminación materna, principalmente leche de vaca o soya, y se ha observado una reactividad cruzada o coalergia hasta del 40% con estos alimentos. Por lo tanto, se puede primero eliminar la leche de vaca de la dieta y después la soya en caso de no tener mejoría, o desde inicio ambos. Si es un paciente alimentado con fórmula, que son la mayoría de los casos, una fórmula extensamente hidrolizada, y cabe mencionar que hasta el 20% van a requerir una fórmula de aminoácidos. Hay que evitar todas las formas de estos alimentos, no se vale horneados, procesados, todo alimento debe de evitarse. Y los síntomas en general se resuelven 3 días a 2 semanas después de quitar el alimento culpable. La reintroducción varía, debe de ser bajo supervisión de un médico, y en los diversos países, pues por ejemplo en Estados Unidos se ha pensado, de acuerdo a diversos estudios, que se puede reintroducir el alimento de un año y medio posterior a la reacción, mientras que en Corea se ha visto pues que un año posterior a la reacción pueden tener ya adecuada tolerancia. Y se han observado para los 10 meses de edad en Corea, pues una tolerancia hasta del 64% para la leche de vaca y de más del 90% para la soya. Y el pronóstico de resolución varía, igual dependiendo de los diversos estudios, pero en general, por ejemplo, para las cortes americanas de leche de vaca o soya, se ha encontrado una resolución a 5 años del 85%, mientras que en Corea o en estudios israelíes por arriba del 90%, pero en una edad más temprana, a los 3 años. Y hay que tomar en cuenta que el síndrome de enterocolitis es un riesgo de deficiencias nutricionales, por lo que debe de haber un monitoreo de peso y talla de manera continua. Y aquí tenemos prácticamente el acordeón de estas 3 patologías, los dejo con las características más importantes que nos ayuda pues a recordarlas. Y finalmente tenemos un caso clínico de un lactante de 17 meses que fue referido para la evaluación de las alergias alimentales. Este lactante prácticamente de término, únicamente con antecedente del padre de enfermedad de Crohn, con antecedente de proctocolitis alérgica a los 2 meses, que se indicó fórmula de aminoácidos con resolución, alimentación lactancia materna, fórmula de inicio durante las primeras 6 semanas, posteriormente una ablactación prácticamente sin eventualidades, únicamente a los 10 meses, presentaba algunas veces prurito o eritema perianal, y la alimentación actual prácticamente ya la mayoría de los alimentos. Inició este paciente 2 semanas previas con prurito ocular, edema periorbitario, un episodio de vómito, no tuvo alteraciones en el patrón de las evacuaciones, pero a la exploración, pues el peso en la percentila 35, la talla en la percentila 50 y principalmente edema. Dentro de los laboratorios se observó hipoalbuminemia, se observó también disminución en las proteínas totales, eosinofilia, leucocitosis. A este paciente se le hizo estudios de IgE específica, resultando positivos para clara de huevo, maíz, trigo, cacahuate y algunos otros alimentos como leche de vaca indetectables. Se realizaron estudios endoscópicos, con lo cual se encontró un aumento en los eosinófilos, en la lámina propia de más de 30 eosinófilos en el antro gástrico, diagnosticándose una gastroenteritis eosinofílica alérgica. Entonces vamos a hablar de manera muy breve de los trastornos gastrointestinales eosinofílicos.
De ellos nos vamos a referir principalmente a la esofagitis eosinofílica porque es el que más se ha estudiado. Es un trastorno crónico caracterizado por síntomas de disfunción esofágica e infiltración eosinofílica del epitelio esofágico, que se presenta con una prevalencia de 50 casos por cada 100.000 habitantes, más frecuente en hombres caucásicos principalmente, afecta en la cuarta y quinta década de vida, genera un alto costo debido a la carga de enfermedad y muchas veces se presenta con un retraso diagnóstico. Se acompaña en un porcentaje elevado, hasta el 70%, de rinitis alérgica y de algunas otras enfermedades atópicas como asma, dermatitis atópica y alergia alimentaria mediada por IgE. Dentro de los factores de riesgo se acepta que es la interacción entre factores genéticos y también ambientales. Se han visto varios genes involucrados y dentro del género también se han visto algunos genes, como por ejemplo el gen TCPL, que se ha involucrado únicamente en hombres y asociación familiar alta en hombres. Y también los datos de atopia que ahorita mencionamos. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de alergias? Es una alergia mixta. Tiene un mecanismo mediado por IgE, pero también un mecanismo mediado por células, en el cual los alérgenos alimentarios, junto con otros factores ambientales o alteraciones de pH, alteraciones químicas, enfermedades como reflujo gastroesofágico, la predisposición genética, van a causar un daño en la barrera epitelial, modificando a su vez la microbiota. Y además, los alérgenos alimentarios pueden introducirse a través de la piel y liberar ciertas alarminas como linfoproyectina del estomatímico y algunas otras interleucinas que van a condicionar la activación de eosinófilos. Además, estos alérgenos alimentarios van a ser presentados por las células dendríticas y estos a su vez hacia el nódulo linfático regional, ocasionando una activación de las células T con liberación de algunos otros mediadores. Dentro de los mediadores que se han visto involucrados principalmente, tenemos las citocinas, la interleucina 3, el factor de crecimiento transformante beta, la eotaxina, liberada por los eosinófilos, que van a condicionar dos cosas importantes: la inflamación crónica, que va a perpetuar este ciclo, y la fibrosis. Dentro de los datos clínicos tenemos el fenotipo en adolescentes y adultos, principalmente caracterizado por disfagia de alimentos sólidos, casi hasta en el 100% de los casos, que muchas veces el paciente no dice, pues tengo dolor al comer, sino que tenemos algunas conductas compensatorias, lo que hace que el diagnóstico sea más prolongado, que el paciente coma despacio, mastique en exceso, beba líquido siempre en abundante después de cada comida, etcétera. La impactación del bolo alimenticio, que se presenta hasta en el 25% de los casos, pirosis, dolor torácico, mientras que en los niños las manifestaciones son más atípicas: náuseas, vómitos, regurgitación, pirosis, incluso hay veces que solo se trata de un niño que no quiere comer, falla de medro. Entonces, es importante mencionar también que la esofagitis eosinofílica está presente en 1 a 8% de los pacientes con reflujo refractario, y vamos a sospecharlo en un paciente joven, caucásico, aunque pues en los pacientes hispanos obviamente también lo debemos de sospechar, con los síntomas que ahorita mencionamos y muchas veces con antecedentes familiares o personales de atopia. Para el diagnóstico se maneja la biopsia, que es el estudio de elección, en el cual el estándar de oro es el reporte de 15 eosinófilos por campo. Tenemos algunos criterios endoscópicos, dentro de ellos el criterio mayor es ese: más de 15 eosinófilos en campo de alta resolución, y otros criterios menores como hiperplasia papilar, microabscesos, desgranulación de eosinófilos, descamación, fibrosis. Y es importante que se tomen varias muestras, al menos 5. Esto nos lleva a una sensibilidad del 100%. Entonces tenemos los datos clínicos de disfunción esofágica, la presencia de los eosinófilos y obviamente excluir algunas otras alternativas. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo se vería la endoscopía. Esta es una endoscopía normal, edema de la mucosa de primer grado, segundo grado, anillos, estenosis fibróticas, ¿sí? Y hay en la actualidad pues algunos otros apoyos diagnósticos como la serie esofágico-gastroduodenal y además
evaluar la actividad de la enfermedad subepitelial esofágica, que si bien eso corresponde al gastroenterólogo, es importante que nosotros lo conozcamos. Dentro de las pruebas de alergias, aquí pues estarían indicadas realizar las pruebas de alimentos, principalmente pues pruebas cutáneas. Esto, la utilidad sería poder indicar una dieta de eliminación dirigida o bien evitar algunos alimentos en caso de antecedente de alergia alimentaria inmediata, porque recordemos que muchas veces puede coexistir. Y sin embargo, pues los aeroalérgenos pues no tienen mucha utilidad aquí, a menos que tuviéramos algún paciente con algunos otros datos de alergia, de rinitis alérgica, asma, etcétera. Dentro del diagnóstico diferencial, son varias las patologías que tenemos que tomar en cuenta. De ellas, la más importante pues es el reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico como tal. El tratamiento se basa principalmente en las dietas de eliminación, que tienen tres objetivos: la remisión clínico-patológica, la reintroducción y la identificación. Y dentro de las dietas de eliminación, que se van a valorar por mínimo 4 a 12 semanas, tenemos la dieta de eliminación elemental, que es una dieta pues prácticamente que genera alto costo, pero con una respuesta muy alta, hasta del 95%. Sin embargo, es costosa e impacta de manera importante en la calidad de vida. Dietas dirigidas a algún alimento sospechoso, en el cual se observa una remisión histológica hasta el 55% de los casos, y se han determinado algunas otras dietas de 6 alimentos, es decir, quitar lácteos, trigo, huevos, soya, nueces, mariscos, aunque tienen poca adherencia por ser muchos los alimentos, pues se ha visto una remisión histológica favorable y un menor costo en relación a la dieta elemental. Y de manera más reciente, pues la dieta de 4 alimentos: quitar lácteos, trigo, huevo, soya en Estados Unidos o legumbres en España, que es más sencilla y pues tiene mejor apego. Dentro del tratamiento farmacológico se ha determinado pues que debe de incluirse en el tratamiento, por tener una tasa de respuesta combinada favorable, los inhibidores de la bomba de protones. De hecho, se ha visto que hasta en el 78% de los pacientes pediátricos pueden tener remisión con terapia de mantenimiento de 1 año con inhibidor de bomba de protones. Dentro del tratamiento farmacológico, además de los inhibidores de bomba de protones, tenemos el tratamiento de elección, los corticoides tópicos orales, que serían el tratamiento de primera línea, y tenemos varias opciones: el propionato de fluticasona, que se ha visto eficacia administrado 2 veces al día por 6 a 8 semanas, budesonida viscosa oral, que tiene una mayor efectividad porque tiene un tiempo de contacto más prolongado con la mucosa y se ha visto que en 8 semanas es eficaz. Y sin embargo, hay que tomar en cuenta que pues tiene un inconveniente, que puede presentarse hasta en el 26% de los casos candidiasis oral y esofágica asociado a estos medicamentos, y los corticoides sistémicos realmente están contraindicados. El tratamiento endoscópico está indicado cuando tenemos una enfermedad refractaria, estenosis esofágica o un esófago de calibre estrecho. Se ha visto que reduce los síntomas, mejora la calidad de vida, es un procedimiento seguro, y las complicaciones en general, pues se puede presentar un dolor torácico postdilatación que es leve, aunque es frecuente, y la perforación esofágica, pues menos del 0.1%, por eso se cataloga como un estudio seguro. Y aquí finalmente tenemos un algoritmo donde podemos ver pues cómo se guía el manejo de un paciente con esofagitis eosinofílica. Primero, pues la endoscopía, su inhibidor de bomba de protones, debe de tener un seguimiento, y los diferentes medicamentos que ahorita ya mencionamos. Y el llevar un algoritmo de tratamiento adecuado nos va a prevenir la estenosis hasta en el 25% de los casos. Otros trastornos gastrointestinales eosinofílicos que son mucho menos frecuentes son la gastritis eosinofílica, la colitis eosinofílica, que si bien los síntomas también se llegan a ver, sobre todo en la edad adulta, pues el diagnóstico básicamente requiere del estudio endoscópico también, con el criterio pues de 30, en el caso de gastritis eosinofílica, 30 eosinófilos por campo, de colitis más de 60 eosinófilos por campo de alta resolución,
Y el diagnóstico diferencial en estos casos, pues hay que determinar que no se trate de algunas otras patologías de tipo sistémico, como por ejemplo granulomatosis, alergia a medicamentos, síndrome hipereosinofílico, etcétera. Como conclusiones tenemos que la hipersensibilidad alimentaria no mediada por IgE en general se presenta horas a semanas después de la ingestión de los alimentos culpables y muchas veces el diagnóstico pues va a tener un retraso importante. Tenemos que dentro de los alimentos principales, pues al ser la leche uno de los alimentos principales y al generar alteraciones nutricionales, pues va a tener un impacto en la calidad de vida de quienes lo padecen. Es complicado el diagnóstico desde pensarlo hasta el hecho de que pues no haya pruebas de confirmación sencillas, como en el caso de las pruebas cutáneas para la alergia mediada por IgE, por lo que muchas veces el diagnóstico es básicamente clínico, se tratan de forma empírica y es importante pues tener un conocimiento más profundo acerca de este tipo de patologías, porque al menos en lo personal yo siento que pues durante mi formación en pediatría quizás los vimos, pero pues no los sabíamos y no los diagnosticamos. Por mi parte es todo. Muchas gracias.